enfrentamiento. Y ahí es donde se empieza a discutir quitarle el nombre, preventivo, para que quede solo Policía Federal. Bueno, entonces la Secretaría de Seguridad Pública se va autoasignando y poco a poco se le van dando atribuciones de inteligencia e investigativa, que las debería de hacer solo la Procuraduría. Las Fuerzas Armadas tienen actividades de inteligencia propia y se van auto-otorgando capacidades de investigación, que deberían de ser de la Procuraduría General de la República. Bueno, entonces la gran pregunta es, ¿y por qué no desaparece la Procuraduría General de la República? La Procuraduría General de la República, o el concepto mismo de Ministerio Público, es un concepto porfirista. Ni siquiera es un concepto revolucionario, no es producto de la Constitución de 1957. Es un concepto de la Constitución de 1957 que lo empezó a aplicar Porfirio Díaz. Bueno, ya llevamos más de 110 años de la historia, entonces, bueno, si algo no funciona, que hizo Porfirio, pues vamos a hacer para abajo, ¿no? Pero nadie se atreve. En este país hay mucha audacia para crear instituciones nuevas, pero no hay audacia para cerrar instituciones. Y tanta audacia debe de haber para crear instituciones nuevas, para enfrentar el siglo XXI como debe ser, como para poder cerrar instituciones que no funcionan y redirigirlas. Entonces están esquemas muy exitosos en otros países, por ejemplo, de fiscalías generales. El fiscal general de un país no hace investigación, solo recibe expedientes y emite juicios. Es el caso de la Fiscalía General de España, la de Colombia, la de Chile, con mucho éxito. Entonces otros hacen la investigación. En el caso de Estados Unidos, la hace el FBI para asuntos internos. Y el FBI obviamente tiene sus organigramas y sus secciones de investigación, de inteligencia, de contención, etcétera, etcétera. Bueno, siguiendo con este esquema, dada la forma como evoluciona el crimen organizado, el crimen organizado no se incorpora a la agenda de seguridad nacional del país. Estaba en la agenda de seguridad nacional del país en los años 90, pero no estaba ni siquiera en el lugar 15 de la lista de prioridades de la agenda de seguridad del país, la llamada agenda de riesgos del país, ni siquiera en el lugar 15. En el gobierno del presidente Cedillo estaban primero movimientos sociales emergentes como el zapatismo, movimientos sindicales que potencialmente podrían radicalizarse, movimientos radicales que tenían expresiones de armadas que no habían logrado desmantelarse en los años 70, 80 y que seguían con alguna actividad en los años 90, así que aparecieron varios grupos en los años 90 como el EZLN y principalmente el EPR con su expresión radical, y luego el ERP y despedido del mismo, la continuidad de células de la Liga Comunista 23 de septiembre, la continuidad de células pseudo guerrilleras en el estado de Guerrero, en el estado de Chihuahua, etcétera. Hubo quien llegó a decir que había todavía 50 y tantos grupos armados por ahí de 1995 activos. Bueno, el tema es quién define un grupo armado como activo o no. Si son tres amigos que mandan comunicados a un periódico local y dicen somos la guerrilla de la Sierra Madre del estado de Durango, ya lo clasifican en el sistema. Hay una guerrilla en el estado de Durango. Eso es falso. Una guerrilla tiene que clasificarse por su capacidad operativa y su capacidad de inserción social, su permanencia en el tiempo, su capacidad de adquirir recursos financieros, y su capacidad de golpear haciendo daño o haciendo poco daño o haciendo mínimo daño a una